Bienvenidos una vez más a este estudio, o mejor dicho, a la meditación de la palabra de Dios, donde estudiamos temas interesantes, temas contradictorios, profecías bíblicas. Hemos estudiado muchas cosas a través de lo que transcurre del año. Y esta vez quiero que miremos un tema que quiero que lo miremos juntos. Un tema muy interesante donde hubo mucha controversia, mucho problema, mucho que decir. Concerniente a que hay que guardar dos mandamientos o hay que guardarlos todos los mandamientos. Concerniente a lo que dijo en la carta a los Romanos Pablo y lo que dijo el Mesías en los Evangelios, de que había que solamente dos mandamientos, resumir toda la ley en dos mandamientos. ¿A qué se refiere eso? Resumir toda la ley y los profetas a dos mandamientos: amar a Dios y amar a tu prójimo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que solo vamos a guardar dos mandamientos? ¿O quiere decir que vamos a guardar todos los mandamientos? Bueno, acompáñame a través de las Escrituras a ver este impresionante tema o este interesante tema y qué quiere decir todas estas palabras y cuál es la realidad de las cosas. Vamos a mirar cuál es el mandamiento principal, cuál es el más grande mandamiento en las Escrituras, y si solamente hay que guardar dos mandamientos o qué fue lo que el Mesías quiso dar a entender. Para eso quiero que comencemos y vamos a mirar este tema. Y por eso te digo, toma papel y lápiz, ve rápidamente, coge tu Biblia, tu papel, tu lápiz y comienza a anotar y a ver cómo está la situación aquí. Yo no voy a interpretar textos, solamente los vamos a leer, vamos a atravesar a través de las Escrituras, vamos a cruzar las Escrituras y vamos a ver, a identificar punto por punto qué es lo que quiere decir resumir la ley a dos mandamientos. ¿Qué quiere decir eso? Y vamos a verlo en Mateo para comenzar. Vamos a ver Mateo 22, 36 al 40, que es lo que el Mesías dijo. Y estas son las palabras que el Mesías habló. Se acercan los rabinos al maestro y le dicen: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Y mira lo que el Mesías responde. Y el Mesías le responde, Yeshua le responde y les dice: amarás a Yod Hei Vav Hei, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Cuando leemos esto, tenemos que nosotros automáticamente, o mejor dicho, por nuestro propio criterio, por nuestro propio entendimiento, debemos de analizar en primer lugar que el Mesías no pudo haber recitado algo sin darte a conocer el nombre de ese Dios. Porque aquí dice amarás, en las Biblias cristianas dice amarás al Señor tu Dios. Ok, para comenzar y saber cuál es el Señor tu Dios, ese Señor o ese Dios debe de tener un nombre. Y cuando el Mesías recita esto, está leyendo un libro de la ley, está leyendo un escrito que está en la ley y está también en los profetas. Porque él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ahora, la realidad es, porque él en Juan 17, todo el capítulo, nos da a entender que él vino, ¿a qué cosa? A dar a conocer el nombre del Padre, el nombre de Dios, el nombre del Señor. Entonces, ¿cómo está escrito en la ley? En la ley está escrito, amarás a Yod Hei Vav Hei, tu Elohim, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Ok? Dice, es el primero y grande mandamiento. Aquí tienes que entender tú, en primer lugar, el nombre correcto del Padre. Si tú amas a Dios o quieres cumplir con este primero y grande mandamiento, en primer lugar, tienes que conocer el nombre de Dios. Tienes que conocer el nombre del Señor. ¿Ok? Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Si tú estás invocando otro nombre que no fue el nombre que Dios dio a su pueblo, entonces estarías en graves problemas. Entonces te invito a que a través de las Escrituras analicemos cada uno de estos versículos bíblicos y ver qué es lo que quiso decir el Mesías, qué dijo, qué quiso decir, qué dio a entender y qué es lo que nosotros debemos hacer. Mira lo que continúa diciendo.
El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a mirar también quién es nuestro prójimo. Vamos a ver eso, quién es nuestro prójimo. Y este es el segundo y grande mandamiento también. Es semejante, es igual al primer mandamiento. Amar al prójimo es semejante al mandamiento de amar a Dios o amar al Señor sobre todas las cosas. ¿Por qué es semejante uno del otro? Porque tanto uno como el otro te llevan a la muerte o te llevan a la vida eterna. Si tú amas a Dios, tienes vida eterna. ¿Okay? Si tú amas a tu prójimo, tienes vida eterna. Si tú no amas a Dios, tú tienes muerte eterna. Si tú aborreces a tu hermano y no amas a tu hermano, tienes muerte también. Andas en muerte. Pero sigue diciendo, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Nota que aquí no dice una parte de la ley o solamente dos mandamientos en la ley, sino que dependen toda la ley y los profetas. Entonces, si vamos a decir que solo vamos a guardar estos dos mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo, y voy a aborrecer el resto de la ley, estaría en contra de lo que el Mesías dijo aquí. Porque aquí dice que de estos dos depende toda la ley y los profetas. Entonces, si vamos a quitar toda la ley y vamos a guardar dos mandamientos, entonces, ¿qué hacemos con los profetas? ¿Cuántos profetas vamos a quitar? ¿O los quitamos todos también? ¿Por qué solamente habría que quitar la ley, pero no los profetas? Si vamos a guardar solamente dos mandamientos, entonces habría que quitar el resto de la ley y habría que quitar todos los profetas. Pero, ¿es esto lo que en realidad el Mesías quiso decir? Que quitáramos toda la ley y guardáramos dos mandamientos y que quitáramos los profetas también, porque de estos dos mandamientos dependen los profetas también. Entonces, vamos a ver, ¿cómo es que está esto escrito en el Antiguo Testamento? Vamos a irnos para esto hasta el libro de Deuteronomios capítulo 6, del 4 en adelante. Y así es como el Mesías lo recitó, o lo habló, o lo enseñó, de la manera que estaba escrito en el libro de Deuteronomios. Y en el libro de Deuteronomios ya tiene nombre, ese Señor y ese Dios ya tiene un nombre. Entonces el Mesías debió haberlo recitado tal y como estaba escrito en el libro de Deuteronomios. Vamos a verlo. Dice en Deuteronomio 6:4, Oye Israel, Yod Hei Vav Hei, nuestro Elohim, Yod Hei Vav Hei, uno es. Nota que esto va directamente para Israel, ni siquiera va para los cristianos o para los gentiles extranjeros. Esto va directamente para el pueblo de Israel. O sea, ni siquiera Israel piensa en quitar los mandamientos, porque eso es, podría decir yo, su fundamento, su entrada. Eso es de lo que ellos viven. Tú le quitas los mandamientos a los israelitas y ellos no son más pueblo de Israel, porque la ley vive con Israel y va a morir con ellos, ¿verdad? Así es que, ¿y qué más dice? Dice, llamarás a Yod Hei Vav Hei, tu Elohim, de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tu fuerza. Eso dice Deuteronomios. Entonces el Mesías debió haber recitado exactamente como está en Deuteronomio 6:4 a los escribas y fariseos que le hicieron esta pregunta. De lo contrario, los escribas lo hubieran desechado. Si el Mesías hubiese pronunciado un nombre que no era Yod Hei Vav Hei y hubiera pronunciado un nombre diferente que lo que está escrito en la Torá o en la ley de Moisés, el Mesías hubiese sido rechazado en el momento. En ese mismo momento hubiese sido rechazado. Porque en ese entonces no se había trastornado o transliterado el nombre del Padre a otro nombre diferente. Este era el nombre que está en la Torá. Este es el nombre del Padre o el nombre del Señor que está escrito en la Torá o en la ley de Moisés. Lo vamos a corroborar, lo vamos a verificar con las Escrituras, incluyendo la que tú lees, ¿verdad? Así es que vamos a entrar en detalle. Vamos a profundizar y vamos a ver esto más a profundidad. Vamos a irnos hasta lo que es el nombre del Todopoderoso. No quiero entrar en un detalle completo concerniente a esto porque esto es muy profundo. Pero voy a ir rápidamente por las Escrituras para que nosotros podamos entender cuál es el nombre verdadero del Padre y cómo se pronuncia.
Ok, vamos a irnos directamente hasta Éxodo 3:15 y mira que vamos a leer la versión Reina Valera de 1960. Y ahí te va a aparecer el nombre original del Padre. ¿Ok? Vamos a ir allá. En Éxodo 3:15 nos dice la Reina Valera lo siguiente. Además dijo Dios a Moisés, allá va a aparecerte un nombre. Además dijo Elohim, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel. ¿Ok? Y aparece el nombre. ¿Ok? Dios, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me reconocerá por, ¿cuántos siglos? Por todos los siglos. Aquí no especifica en qué siglo va a cancelarse ese nombre y se va a cambiar, sino que dice, por los siglos que vengan, mi nombre será este. Y aparece acá arriba. Ahora, cuando tú revisas tu Reina Valera, nota que aquí aparecerá donde dice, Jehová Dios, el Dios de vuestros padres, me ha enviado a ustedes. Entonces ahí sobre ese nombre te va a aparecer una letrita, ya sea una A, una C o una I. Sobre de ese nombrecito que aparece como Jehová, te va a aparecer una letra. O bien te aparece la letra C o te aparece la letra I. Esa letra que aparece ahí aparece con un solo interés o sentido para que tú puedas escudriñar y profundizar sobre el nombre de lo que es ese Señor o ese Dios. Entonces, cuando tú te vas a ese estudio, para que veas el estudio, vas a encontrar unas notas bíblicas en la parte de abajo de tu Biblia Reina Valera, o a veces entre medio de los escritos aparece en una columna pequeña, aparece un pequeño estudio, pero normalmente es en la parte de abajo que aparecen las notas y aparece esa letrita donde te va a decir que esa letrita está acá abajo, donde te especifica el nombre correctamente del Padre. ¿Y qué dice? Éxodo 3:15 dice de esta manera, el nombre de Jehová representa el nombre divino Yod Hei Bab Hei, que aquí se relaciona con el verbo Haya, que el verbo Haya o la palabra Haya quiere decir ser, el que existe, ¿ok? El ser que da vida, eso quiere decir la palabra Haya. Entonces, si tú puedes ver que este nombre de Jehová no es, te dice la Reina Valera, no es el nombre del Padre. Este nombre solamente representa el nombre divino. ¿Cuál es el nombre divino? Yod Hei Bab Hei. Ese es el nombre divino, el cual tú deberías de estar pronunciando. Pero tú me dirás, ¿pero cómo se pronuncia eso? Yo como no sé pronunciar aquello, entonces voy a usar el nombre representativo. ¿Por qué voy a usar un nombre representativo? Porque yo te voy a decir una cosa. ¿Dónde está la salvación? Todo aquel que invocare el nombre representativo o el nombre del divino. El divino nombre es Yod Hei Bab Hei. ¿Dónde está la salvación? Todo aquel que invocare el nombre, ¿ok? El nombre del Señor será salvo. Este es el nombre divino. De acuerdo con tu Reina Valera, de acuerdo con la Torá, de acuerdo con los escritos hebreos, este es el nombre divino. No este. ¿Ok? No este. Entonces, ¿dónde está la salvación? ¿En este o en este? Este solamente representa. Este es el nombre divino del Padre. Bueno, eso es de acuerdo a tu Reina Valera. Y de acuerdo a la Torá, esto es el nombre del Padre. Ahora, ¿cómo se pronuncia esto en español? Yod Hei Bab Hei. Y-H-B-H. ¿Cómo se pronuncia eso en español? Se pronuncia el que existe, el eterno, ¿ok? El ser que existe, el eterno Dios. Así se pronuncia en español el eterno, el que existe, el que da vida, el que ha de ser, el que es, el que ha de venir, el todopoderoso, ¿ok? Eso es el nombre divino. Entonces, tú estás en el primer mandamiento, quieres guardar el primer mandamiento. El primer mandamiento es amar ¿a quién? ¿A Jehová o a Yod Hei Bab Hei? ¿A cuál vas a amar tú? De acuerdo con esto es representativo, el nombre divino es este, el eterno. Amarás al eterno tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, el mandamiento, el principal mandamiento es amar el nombre divino del Padre. ¿Ok? Pero muchos aborrecen el nombre divino.
aman más al representativo, el nombre representativo, que el nombre divino. Este es el nombre divino. Si tú amas a Dios, debes amar el nombre divino del Padre. ¿Okay? Porque en el nombre de Él es que hay salvación. En el nombre de Él es que echarás fuera al demonio. En el nombre de Él se sujeta aún el mismo demonio. ¿Verdad? Es en el nombre de Él. La salvación está en el nombre, de acuerdo con Joel 2:34. En el nombre de Él está la salvación. Todo aquel que invocare el nombre divino, Yod Hei Vav Hei, el nombre del Eterno, será salvo. Ese es solamente el primer mandamiento. Ok, ahora, basándose siempre en el primer mandamiento, porque solamente voy a hablar dos mandamientos. Dice, no tendrás dioses delante de mí. ¿Amas a Dios o quieres guardar el primer mandamiento? En primer lugar, tienes que amar su nombre. Segundo lugar, no puedes tener dioses ajenos delante de Él. Otros dioses aparte de Él. Porque Él es fuerte, celoso, que visita la maldad. ¿De quién? De los que le aborrecen. De los que aborrecen su nombre. Ok, entonces, vamos a mirar. No tendrás dioses delante de mí. En primer lugar, vamos a ver. El Mesías dijo que Él era el camino para llegar al Padre. Okay. El Mesías nunca dijo que Él era el Padre. El Mesías nunca dijo que Él era Dios. El Mesías nunca dijo que Él venía a reconciliar al mundo con Él, sino con Dios. Entonces, vamos a mirarlo de entrada. Vamos a ver, Juan 14:6 dice el Mesías. Estas son expresiones de la boca del Mesías. Y dijo Él, Yeshua mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie puede llegar al Padre si no es a través del Mesías. Si tú rechazas al Mesías, tú no puedes llegar a Dios. ¿Te das cuenta? Yeshua no es Dios. Si tú no aceptas al Mesías, si no aceptas su sacrificio, tú no puedes llegar a Dios. Tú no puedes llegar al Padre, ¿ok? Tienes que primeramente allegarte al Mesías, aceptar al Mesías, aceptar los mandamientos que el Mesías te da, que los guardes para tu poder, ¿ok? Venir al Padre, llegar al Padre. De lo contrario, no llegarás al Padre. Punto número 2, que estas son expresiones del Mesías, para que veas qué es lo que el Mesías te enseñó y que a veces no queremos hacer caso. El Mesías dijo que hiciéramos la voluntad de ¿quién? Que hiciéramos la voluntad de Dios. ¿De cuál Dios? Del Dios que está en los cielos. Porque el Mesías estaba aquí dando las instrucciones y les dijo que hicieran la voluntad de Dios. No, Él nunca les dijo, hagan mi voluntad. No, Él dijo, hagan la voluntad de Dios. ¿Dónde dijo eso? Juan 7:16 dice así, el Mesías les responde y les dice, la doctrina o mi doctrina no es mía. O sea, la doctrina que les estoy enseñando yo no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, o sea, del que me envió, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Te das cuenta? El Mesías no se compara con Dios. El Mesías siempre se pone en un nivel más bajo que el mismo Dios. Entonces no existe eso de Dios Padre y Dios Hijo, porque el Padre es mayor que el Hijo. El mismo Yeshua lo dijo, yo pues no soy igual que el Padre mayor es que yo. Entonces no es como dice la Trinidad, ¿no? De que el Padre es igual, el Hijo es igual y el Espíritu Santo es igual. El Mesías está en contra de todo eso. Es más, el rey David ni siquiera creía en la Trinidad. Los apóstoles, ninguno de ellos creyó en la Trinidad. Entonces, ¿por qué nosotros habríamos de hacerlos? El Padre, imagínate lo que dice aquí. El que quiere hacer la voluntad de Dios, no dice la voluntad mía, sino la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. ¿Ves cómo el mismo Mesías le llama al Padre, le llama a Dios? El mismo Mesías se somete al Padre. Bueno, vamos al punto número 3. El Mesías nos enseñó a orar ¿a quién? ¿A Él o al Padre? Vamos a ver. Cuando nosotros pidamos, siempre dice, debemos pedir al Padre en el nombre del Mesías. Muchos le piden al Mesías en el nombre del Mesías. Eso es totalmente erróneo. Tampoco le puedes pedir al Espíritu Santo nada, porque eso es erróneo. Porque si le pides al Espíritu Santo en el nombre del Mesías,
estarías contra la voluntad de Dios, no del mismo Mesías, sino de Dios. El Espíritu Santo no te ha dado ningún orden, ningún mandamiento, ninguna regla a seguir, ¿ok? El Mesías sí te dio una orden, unas reglas a seguir que el Padre, dice, se las había dado. Y si tú eres, dice, una persona que quiere agradar a Dios o quiere hacer la voluntad de Dios, conocerás que la doctrina que el Mesías te trajo es una doctrina que el Padre se la dio a Él para que Él nos la enseñara a nosotros. Ahora, cuando oremos, ¿cómo debemos de orar? Dice Mateo 6:9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, no aquí en la tierra, en los cielos, que tu nombre sea santificado. Esa es la enseñanza que el Padre da, el Mesías da, concerniente a orar directamente al Padre en el nombre del Mesías. La Escritura dice y nos enseña que todo lo que le pidamos al Padre en el nombre del Señor, el Mesías, Él nos lo dará. Pero ¿qué más enseñó el Mesías? Esto solamente estamos mirando el primer y grande mandamiento: si amas a Dios. Entonces, si amas a Dios, deberás poner a Dios en su lugar. Mira, punto número 6. El Mesías enseñó que las peticiones se deben siempre dirigir al Padre en el nombre del Mesías. Continuando eso, Juan 16:23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, Él se lo dará. ¿Cómo tenemos que pedir? Pedirle siempre al Padre en el nombre del Mesías, para que el Padre nos las dé las cosas. Entonces te das cuenta cómo el Mesías se pone en un nivel más bajo que el Padre, entonces no pueden ser iguales. ¿Ok? No pueden ser iguales. Vamos a mirar punto número 7. Ok, el Mesías enseñó que el Padre es quien perdona las ofensas. El Padre es el que te perdona a ti tus ofensas. De acuerdo con Marcos 11:25. Dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. ¿Ok? Para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Te das cuenta que aquí te está diciendo ya el Mesías mismo? Y no pudo haberle estado mintiendo a sus discípulos diciéndoles, ya, el Padre está allá en los cielos y cuando ustedes oren al Padre que está en los cielos, entonces Él os perdonará a vosotros todas sus ofensas. Si el Mesías es el mismo Padre, entonces Él debería estarles diciendo, yo que soy el Padre les perdonaría sus ofensas. Pero le está diciendo, vuestro Padre que está allá arriba en los cielos, Él les va a perdonar vuestras ofensas. O sea, el Padre no fue el que bajó a la tierra, fue su Hijo el que bajó a la tierra. ¿Ok? Ahora, vamos a mirar otro punto. El Padre y el Hijo son uno solo. Nota aquí esta diferencia, nota aquí esto tan grande que deberías tú de poner cuidado a lo que está enseñándote el mismo Mesías. Ni siquiera te lo estoy enseñando yo, lo que estoy haciendo yo es sacando citas bíblicas o sacando las palabras del Mesías para que tú las puedas observar. Ahora, el Padre y el Hijo uno son. ¿Por qué no dijo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo uno son? No vas a encontrar eso por ningún lado. O sea, eso es un invento, ¿verdad?, de las doctrinas que han existido. Invento del hombre. Tú no puedes seguir la doctrina del hombre. Tú debes de seguir la doctrina del mismo Dios. Vamos a ver. Juan 10:30 dice, yo y el Padre somos uno. O uno somos. El Mesías no dijo yo, el Padre y el Espíritu Santo, uno somos. En todos los escritos vas a encontrar el Padre y el Hijo son uno solo, una unidad, un ejad, los dos, no tres, dos. Ahora, Juan 17:21 al 22, que dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Nota aquí la palabra plural y tampoco incluye un tercero. Solamente habla de que como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, somos uno. Los dos nosotros somos uno, que también ellos sean uno con nosotros. ¿Ves cómo la palabra ejad ya no te habla de uno, sino te habla de más de uno? Pero el mundo entero, la cristiandad, puso un número, una cifra de 3. Cuando en la Escritura no hay ningún contexto bíblico, no hay ni una cita bíblica que te diga que son 3.
porque el Padre no es tres, el Padre es uno. ¿Ok? Y los que le adoran, le deben de adorar en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en un mismo pensamiento. ¿Ok? ¿Y cuál es ese pensamiento? No el pensamiento que yo quiero. ¿Cuál es ese sentir? No es ese sentir que yo quiero. ¿Cuál es el espíritu en el que yo tengo que estar unido al Padre? No es en el espíritu el que yo sienta, sino en el que el Padre me dijo que yo debo de tener. Vamos a examinar esos tres puntos. ¿Cuál es el espíritu que tengo que tener? ¿Cuál es el pensamiento que debo de tener? ¿Cuál es lo que yo debo sentir en mí? En primer lugar, el pensamiento que tengo que tener es lo que el Padre me dio a que yo piense. Segundo, el Hijo me vino a enseñar lo que el Padre le enseñó para que yo piense y tenga la mente de ¿quién? Del Mesías. Al tener yo la mente del Mesías, estoy pensándolo como el Mesías lo pensó y lo enseñó porque lo aprendió de su Padre. ¿Ves cómo la cosa corre? Ahora, vamos a continuar concerniente a esto. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Porque amar a Dios requiere no tener dioses ajenos. Amar a Dios requiere amar su nombre, conocer su nombre y proclamar, pronunciar su nombre. No el nombre representativo, sino su nombre original, el nombre divino del Padre. Eso es amar a Dios sobre todas las cosas. Y no importa lo que te digan allá afuera, tú vas a hacerlo como tus escrituras te lo enseñan, ¿verdad? Ahora, de estos dos mandamientos depende toda la ley. Si tú puedes ver en este pequeño diagrama, te puse aquí los 10 mandamientos y los profetas que cuelgan o dependen de los dos primeros. ¿Cuáles son los dos primeros? Amar a Elohim o amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo mandamiento es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y el resto de la ley depende o cuelga de estos dos. O sea, si tú estás haciendo estos dos, puedes hacer los mandamientos o puedes cumplir los mandamientos y los profetas, ¿verdad? Ahora, para entender esto más a profundidad, vamos a ver, mira lo que dice Mateo 22:40. ¿Okay? De estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas. Ahora, si tú puedes ver, de acuerdo con Deuteronomio 6:4 al 5, te da los mandamientos de cómo amar al Padre. Ok, de acuerdo a Levítico 19:18, te da los mandamientos de cómo debes amar al prójimo. Y si tú vas y analizas estos dos, aquí te explica quién es tu prójimo. ¿Y quién es tu prójimo? De acuerdo con Levítico 19:18, tu prójimo es tu hermano. Tu prójimo es los que están dentro del redil. Tu prójimo es tu familia. Tu prójimo es los que están guardando los mismos mandamientos o la misma doctrina, la misma enseñanza. Ese es tu prójimo. Pero vamos a ver lo que dice Primera de Juan 5, Primera de Juan 5, del 1 al 4. El amar a Dios es guardar ¿cuántos mandamientos? Los mandamientos, los 10 mandamientos y los profetas. El amar a Dios. Amas a Dios, guarda los mandamientos. Amas a tu prójimo, guarda los mandamientos. O sea, estos dos mandamientos son los más grandes en las Escrituras, de los cuales tú tienes que agarrarte para que puedas guardar los demás mandamientos. Pero vamos a profundizar un poquito más en cuanto a esto. Y vamos a verlo así. 2 mandamientos de vida o de muerte. Porque los 2 mandamientos te llevan a la vida eterna, o los 2 mandamientos te pueden llevar a la muerte eterna también. El primer mandamiento, porque de estos 2 mandamientos, acuérdate que eran 2 tablas que les entregaron a Moisés. 2 tablas escritas por el dedo de Dios. La primera habla concerniente a los mandamientos de amar a Dios. Y es, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes, no te inclinarás ante ellos, no tomarás el nombre de Yod Hei Bab Hei en vano, te acordarás del séptimo día, ¿ok? Para santificarlo. Todo esto tiene relación con amar a Dios. Tú guardas todos estos mandamientos y tú estás demostrándole al Padre que le amas. Ahora, si te vas por el otro lado, son los mandamientos para amar al prójimo. Si tú amas al prójimo, dice, honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo. Todo esto es amar al prójimo. Entonces, estos 2 mandamientos es toda la ley. ¿Ok?
El primer mandamiento, el primer y grande mandamiento es este. El segundo mandamiento es semejante. Este te lleva a la vida eterna, este te lleva a la vida eterna. Este te lleva a condenación eterna, este también te lleva a condenación eterna, de acuerdo con las Escrituras. Entonces, de acuerdo con Éxodo 20, 1 al 17, vas a encontrar todos los mandamientos, y también en Deuteronomios capítulo 5, del 1 al 21, vas a encontrar todo lo que relaciona con los mandamientos. Ok. Ahora, ¿qué quiere decir eso de que un resumen de toda la ley? Vamos a ver. En Romanos 13, 8 al 10 dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley completa, toda la ley. Ha cumplido. El que ama al prójimo ha cumplido la ley completa. ¿Por qué? Porque va a guardar todos los mandamientos concernientes al prójimo. Vamos a continuar. Porque dice: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: ¿cómo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Te das cuenta? Los mandamientos al prójimo: no matarás, honra a tu padre y a tu madre, todo eso se resumen en ¿qué? Amar al prójimo. Cuando tú demuestras que amas al prójimo, guardas el segundo mandamiento. Cuando tú amas a Dios, guardas el primer mandamiento, el primero y grande mandamiento. Pero cuando tú amas al prójimo, estás guardando el segundo mandamiento también, que es semejante al primero. Ok. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento de la ley es el amor. No te dice de una parte de la ley, de toda la ley es el amor. ¿Por qué el cumplimiento de la ley es el amor? Porque el amor lo encierra todo. Con el amor tú le demuestras al Padre que lo amas. Con el amor tú le enseñas al prójimo, demuestras al prójimo que lo amas. Y vamos a ver más a profundidad de eso. ¿Qué es eso? Ahora, cuando habla aquí que se resume la ley, no quiere decir que se le quitan mandamientos. Resumir, lo que está dando a entender, es otra cosa. Vamos a verlo. ¿Qué es un resumen? ¿O qué es resumir? En primer lugar, resumir es una acción, un resultado, o resultado de resumir o de resumirse. Punto número 2, una explicación breve de un asunto o materia. En breves palabras. Más exacto, explicar una materia o un asunto de 2 horas, explicarlas en 2 minutos. Haces un resumen, en vez de hacerlo largo, lo haces corto, pero no quitas ningún mandamiento, simplemente lo que haces es que el discurso lo haces más corto, ¿verdad? Hacer corta una clase de 2 horas, la resumes, posible a 1 o media hora. Eso quiere decir resumir, explicar todo aquello en cuestión de minutos, que es lo que estamos haciendo aquí ahorita nosotros. Ahora, examinemos el libro de Gálatas para ir terminando. El libro de Gálatas capítulo 5, verso 14 hasta el 17. Dice, porque aquí ya no te dice unas cuantas órdenes o unos cuantos mandamientos. Aquí dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley se cumple ahí. ¿Por qué se cumple toda la ley en amar al prójimo? Porque si tú amas al prójimo, amas a Dios. Y si tú amas a Dios, guarda los mandamientos, ¿verdad? Así se cumple toda la ley. ¿Ok? ¿Cómo? Amando al prójimo. Vamos a profundizar. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Ok? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisiereis. Nota aquí que el apóstol Pablo ya te está mandando a que andes en el Espíritu, a que camines en el Espíritu. ¿Y quién es el único que puede caminar en el Espíritu? De acuerdo con Pablo. De acuerdo con Pablo, el único que puede caminar en el Espíritu es el que guarda toda la ley. Porque el que no guarda la ley está en la carne. Porque dice aquí, porque no satisfagamos los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Ya te das cuenta cómo de aquí el apóstol te está diciendo que debes caminar en el Espíritu para que guardes la ley, para que demuestres que amas a tu prójimo, para que le demuestres a Dios que también lo amas. Entonces el que está en el Espíritu
ama a su prójimo. El que está en el Espíritu ama a Dios. El que está en el Espíritu guarda la ley de Dios. Pero el que está en la carne no puede agradar a Dios. Vamos a ver, ¿qué es andar en el Espíritu? Y no en los deseos de la carne. ¿Pero qué es eso? Vamos a ver Romanos 8. El mismo apóstol Pablo nos va a enseñar y nos va a desenredar esto. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Te das cuenta cómo ya aquí ya te hizo la diferencia entre la vida y la muerte? Tú andas en la carne y estás en muerte. Tú estás en el Espíritu y estás en vida eterna. Entonces, ¿qué es andar en la carne? Es no guardar los mandamientos. ¿Qué es andar en el Espíritu? Dice, cumplir toda la ley. Tú estás en el Espíritu y cumples toda la ley. Tú estás en la carne y no quieres cumplir la ley, no quieres guardar la ley. Vamos a mirar lo más profundo. El verso 7 de Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra ¿quién? Contra Dios, el Padre. ¿Okay? Porque no se sujetan a ¿qué? A la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los que están en la carne no se pueden sujetar a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Solamente los que andan en el Espíritu, porque los que andan en el Espíritu guardan toda la ley, amando a su prójimo, ¿ok? Como a sí mismo, porque también aman a Dios. Porque el que ama a Dios se sujeta a la ley de Dios. El que ama al prójimo, ama a Dios y guarda sus mandamientos. El que está en la carne dice que porque no se sujetan a la ley de Dios ni pueden. ¿Por qué? Porque estos andan ¿en qué? En la pura carne. ¿Y qué más dice? Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cómo agradas a Dios? Cuando andas en el Espíritu. Y el que anda en el Espíritu puede guardar o se puede sujetar a la ley, porque está en el Espíritu. El que está en la carne no puede sujetarse a la ley. ¿Te das cuenta cómo bien clara la Escritura? No necesita una explicación concerniente a esto. Pero vamos a ver lo que dice, ¿por qué es de vida y de muerte? La vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Dónde está la vida y la muerte, la bendición y la maldición? En esos dos grandes mandamientos está la vida, está la muerte, está la bendición y también está la maldición, de acuerdo con Deuteronomios 30, verso 19, refiriéndose a guardar los mandamientos. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Nota aquí ya la promesa ya no solamente es para ti, sino para los que vienen después de ti. Para el resto de tu descendencia viene también esta promesa. Ahora mira cómo lo dice Juan, el mismo mandamiento, cómo lo repite Juan. Juan lo repite de la misma manera. Ahora mira, primera de Juan capítulo 5 del 1 en adelante, dice la Reina Valera de 1960. Y esto es lo que es la fe que vence al mundo. Oye lo que es fe. ¿Qué es fe que vence al mundo? Es esto. Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, a nuestros prójimos. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Nota que yo no estuve interpretándote una cita alguna. ¿Cómo conocemos que amamos a los hijos de Dios o a nuestro prójimo? Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Y qué más dice? Pues este es el amor a Dios. Esta es la muestra o la prueba de amor que nosotros demostramos a Dios que le amamos, que guardamos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué quiere decir la palabra gravoso? Dice agobiantes, difíciles, complicados. No son. Es algo muy fácil, muy sencillo de hacer, que no podemos decir que eso es imposible cumplir con la ley. No, eso es fácil, sencillo. Simplemente es no andar mintiendo, no andar diciendo falso testimonio, no codiciarle la casa del prójimo, no matar, no hurtar, no adulterar. Es algo que nosotros hacemos a diario. Los que no practicamos eso, lo hacemos a diario. Eso no es algo complicado. Simple y sencillamente, a veces por puro capricho, o porque mi doctrina así me lo enseñó, o porque mis líderes así me lo enseñaron. Pero yo te voy a decir una cosa. Este es un juego de vida o de muerte. Te estás jugando tu vida entre la vida y la muerte. Decide hoy si vas a ir a condenación o a vida eterna. Pero el demostrarle a Dios, el amor a Dios es guardar sus mandamientos. ¿Quieres amar al prójimo? No puedes dejar de amar al prójimo y amar solamente a Dios porque estás en muerte. Tampoco puedes amar a Dios y aborrecer al prójimo porque estás en muerte. Tienes que hacer, dice, los dos mandamientos.
amar a Dios y guardar todos los mandamientos concerniente a amar a Dios. Y el segundo, que es semejante, que es amar al prójimo y todos los mandamientos concerniente al amor al prójimo. Entonces, y en esto dice, se cumple toda la ley y los profetas. Cuando amamos al prójimo y amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, dice Juan, entonces estamos en vida eterna. ¿Cómo caminamos en el Espíritu? Cuando amamos al prójimo, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, entonces andamos, dice Gálatas, caminando en el Espíritu. ¿Ok? Porque el Espíritu es el que agrada al Padre. Andando en la carne no guardaríamos la ley. Si estás viviendo en la carne, desecharías la ley, aborrecerías la ley. O sea, aborrecerías a Dios y al mismo prójimo. ¿Por qué? Porque el que anda en la carne no puede agradar a Dios. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí y en un próximo estudio vamos a quizás a profundizar en cuanto a lo que es la Trinidad de Dios que se ha explicado. Si eso es bíblico, la Trinidad es bíblica. ¿Qué cosa es eso o qué se refiere con no tener dioses ajenos delante de mí? ¿Verdad? Porque Él es fuerte y celoso y con Él no existen más dioses. Vamos en otro estudio a ver lo que es la Trinidad, de dónde salió, si es bíblico, si el apóstol Pablo lo enseñó y si los profetas creyeron en esto. Pero bueno, lo vamos a dejar hasta aquí y en un próximo estudio vamos a analizar un poquito más las Escrituras a profundidad y acompáñame en mi próximo video, ¿verdad? Que el Eterno te bendiga, que el Eterno te guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti vida eterna, que Él alce su rostro sobre ti y ponga en ti la paz. Shalom. Y que así sea y bendiciones para todos. Ha sido un placer y un gusto haber estado con ustedes en este otro estudio más y nos miramos en un próximo video.